Muy buenas tardes, mi nombre es Silvina Salvarredi y vamos a hablar sobre enfermedad suprarrenal. Los objetivos de esta charla es conocer la función de la glándula suprarrenal, conocer la relación con el eje hipotálamo hipofisario, conocer qué hormona secreta, clasificación de la insuficiencia, etiología, cómo llegar al diagnóstico, cómo hacer diagnóstico diferencial y el tratamiento de rescate y mantenimiento. Vamos a ver unas generalidades, que las glándulas son dos, produce aldosterona en la zona glomerular, cortisol y andrógenos en la zona fascicular y reticular. La producción de aldosterona está controlada por el sistema de renina-angiotensina y por las concentraciones extracelulares del potasio. La secreción de glucocorticoides está regulada por el eje hipotálamo-hipofisiario, su ritmo circadiano y la estimulación en situaciones de estrés. La insuficiencia suprarrenal primaria es una afectación propia de la glándula suprarrenal. La secundaria es un defecto en la secreción de ACTH. La terciaria, una secreción inadecuada de CRH. La incidencia de insuficiencia suprarrenal primaria es muy baja, de 0,4 a 0,6 casos cada 100.000 habitantes. La incidencia de la insuficiencia suprarrenal secundaria al tratamiento crónico de esteroides es mucho más frecuente. La insuficiencia suprarrenal crónica primaria es una enfermedad que afecta a la glándula de manera progresiva. Las primeras etapas pueden cursar sin síntomas debido a que el aumento del ACTH hace secretar el cortisol de una manera suficiente. En la destrucción del 90% de la glándula es imposible, que es el caso de la apoplejía suprarrenal. Cuando hay afectación de la zona glomerular, el aumento de renina-angiotensina 2 mantiene la secreción de aldosterona hasta que resulta insuficiente. Las etiologías son múltiples. Tenemos la supradenitis atrófica autoinmune tipo 1, asociada con síndromes pluriglandulares autoinmunes, infecciosas como por tuberculosis, micosis, histoplasmosis, sífilis, trastornos vasculares, hemorragia suprarrenal, como dijimos recién, metástasis, sea de pulmón, sea de mama, melanoma, asociados a SIDA, tuberculosis, citomegalovirus, criptococosis, sarcoma de Kaposi, enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, amiloidosis, adenoleucodistrofia, síndrome de Wolman, que es la xantomatosis hereditaria. Otras causas, fármacos que intervienen en la producción de corticoides, sarcoidosis, falta de respuesta al ACTH, hipoplasia suprarrenal congénita, A-beta lipoproteinemia. La supraadrenalitis primaria autoinmune tiene una predisposición genética al HLA-B8, D3 y D4 y afecta principalmente la corteza de la glándula. En jóvenes se da en ambos sexos. En mayores de 30 años se da más en mujeres asociadas a otras patologías autoinmunes. El tipo 1 es infrecuente, se ve en la población escandinava, no se asocia al HLA, es una mutación del brazo corto del cromosoma 21 con herencia autosómica recesiva. Cursa con candidiasis mucocutáneas, hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipogonadismo, diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo, anemia perniciosa y hepatitis crónica. La tipo 2 es más frecuente, se asocia a diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de tiroides autoinmune, hipogonadismo, vitiligo, alopecia, gastritis atrófica asociado o no a anemia perniciosa. Su herencia es poligénica y se asocia al HLA. La tuberculosis suprarrenal afecta tanto la corteza como la médula y se infecta por vía hematógena. En un principio suele estar aumentada de tamaño por el proceso inflamatorio en sí, pero posteriormente, en etapas crónicas de la tuberculosis, puede estar la glándula del tamaño normal
o inclusive disminuido. Las genéticas son muy poco frecuentes, adrenoleucodistrofia hereditaria con incapacidad para oxidar los ácidos grasos de cadena larga. Estos se acumulan con ésteres de colesterol en la corteza suprarrenal, zona fascicular, reticular, síndrome nervioso central con desmielinización y testículos. La A está ligada al cromosoma X y se da en niños y adolescentes, y la B es autosómica recesiva y se da en neonatos. La hipoplasia suprarrenal congénita es un trastorno del desarrollo glandular, ligado al cromosoma X y se asocia frecuentemente a la enfermedad de Duchenne. La hipoplasia suprarrenal lipoidea es autosómica recesiva, es rara, es un fallo renal neonatal grave, asociado a deficiencia de testosterona con feminización de fetos masculinos. Hay insuficiencia suprarrenal por falta de respuesta a ACTH por insensibilidad de sus receptores. Pueden ser congénitas y adquiridas. El cuadro clínico, ¿cómo se presenta el paciente? El comienzo de los síntomas es difícil de precisar. Son astenia, debilidad muscular generalizada, pérdida de peso, diarrea, hipocloridria, disminución de la velocidad del vaciado gástrico, hipotensión arterial al principio postural, que se produce por disminución del tono muscular adrenérgico y pérdida de sodio por riñón. Se observa apetencia por la sal, hipoglucemia en ayunos prolongados o ante fiebre, o infecciones o ingestas de alcohol, mayor sensibilidad a la insulina y disminución de la glucogénesis y de la producción hepática de glucosa, hiperpigmentación cutánea, en apoplejía suprarrenal suele estar ausente, vitiligo en un 10 a un 20% de los casos. También puede cursar con candidiasis orofaringia, disminución del vello axilar, trastornos menstruales, inclusive amenorrea, trastornos psíquicos como depresión, apatía, pérdida de la memoria. Cursa también con hiponatremia, hiperpotasemia, tendencia a la deshidratación, puesto ahí es tendencia, hipercalcemia en pacientes con enfermedad de larga duración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Determinación de las concentraciones de cortisol y de ACTH. Esos son los valores. Cortisol de menos de 5 microgramos por decilitro o ACTH mayor a 250 picogramos por mililitro nos hablan de una insuficiencia suprarrenal. Ante el hallazgo del cortisol a menos de 20, se supone que hay una respuesta inadecuada al estrés y se hace sospechar una insuficiencia suprarrenal. Si no es posible hacer una adecuada concentración de cortisol o ACTH, se realiza la prueba de estimulación con ACTH sintética por vía endovenosa. Si la respuesta del cortisol es normal, se excluye este diagnóstico. En insuficiencia suprarrenal primaria, la concentración de aldosterona suelen ser bajas, mientras que en la renina, angiotensina son elevadas. La concentración de DEA es baja. Hay hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, son frecuentes la eosinofilia, los linfocitosis y la anemia, que puede ser una perniciosa asociada. Una vez hecho el diagnóstico, hay que buscar la etiología. El hallazgo de anticuerpo antisuprarrenal, principalmente anti-21-hidroxilasa, establece el diagnóstico de adrenalitis autoinmune. El 50% de los pacientes tienen otros anticuerpos a otros tejidos endocrinos, por ejemplo la tiroperoxidasa, e indica formas subclínicas del síndrome pluriglandular. La inmunología nos puede ayudar en la TBC, es decir, en la tuberculosis.
En la taca abdominal se ve la glándula aumentada de tamaño y con calcificaciones en tuberculosis, a diferencia de la supradenitis autoinmune que tiene una disminución de su tamaño. La biopsia percutánea con aguja fina bajo control de TAC o eco es posible cuando la glándula está aumentada de tamaño y permite identificar sobre todo lesiones granulomatosas, pero sobre todo metastásicas. El diagnóstico diferencial, aunque la insuficiencia suprarrenal primaria no presenta problemas diagnósticos reales, ciertos procesos cursan con hiperpigmentación o trastornos electrolíticos que pueden necesitar establecer un diagnóstico diferencial, como enfermedad renal crónica que cursa con astenia, anorexia, hiperpigmentación citrina, hiperpotasemia, pero cursa con hipertensión arterial y aumento de la uremia. La hemocromatosis produce una hiperpigmentación grisácea. La evolución. El fallo crónico de la síntesis de esteroides sin tratamiento sustitutivo conduce a la muerte. La tuberculosis se ha visto que con tratamiento antituberculoso tiene una recuperación total y se han comunicado remisiones de formas subclínicas en pacientes con anticuerpos antisuprarrenal cuando éste desaparece. El tratamiento es una enfermedad crónica, es importante trabajar en la adherencia al tratamiento con el paciente, es útil tener una medalla identificatoria con diagnóstico, tratamiento y llevar en disponibilidad un glucocorticoides intramuscular. El tratamiento se utiliza la hidrocortisona, 10 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la tarde y 5 miligramos en la noche, siempre antes de las comidas. En pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, debemos tener en cuenta aumentar la dosis. También se puede utilizar por vía oral prednisona o dexametasona. Estos preparados tienen un activo de mineralocorticoides, 40 miligramos de hidrocortisona equivale a 0,1 de fludricortisona. En destrucción glandular se debe agregar fludricortisona a dosis de 0,05 a 2 miligramos día. Se ajustan según ionograma y tensión arterial. También es útil la actividad de la renina plasmática. Tenemos que tener en cuenta que hay fármacos que pueden interferir. Los barbitúricos, rifampicina y fenilidantoína, por metabolización hepática más rápida. Los estrógenos, por aumento de la globulina fijadora de los corticoides y lleva a una disminución del cortisol libre. La tiroxina, por aumento del metabolismo. Y la anfotericina, por aumento de la eliminación de potasio por riñón. En pacientes con hipotiroidismo concomitante se debe tratar primero la insuficiencia suprarrenal para evitar producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Recordar que en los casos de estrés o infecciones deben duplicar o triplicar las dosis los días hasta que termine ese evento intercurrente. Cuando la ingesta es vía oral y el paciente tiene vómitos o diarrea, se debe cambiar al tratamiento parenteral con hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas bajo supervisión médica. En tuberculosis el tratamiento es tuberculostático. El tratamiento con dehidroepiandrosterona 50 miligramos día y vía oral es recomendado en mujeres premenopáusicas. La insuficiencia suprarrenal secundaria es el déficit de la función de la glándula suprarrenal por un trastorno hipotálamo hipoficiario o déficit de la secreción de ACTH. Puede ser por tumores, granulomas, lesiones vasculares, apoplejía hipoficiaria, cirugía, radioterapia. Las diferencias con la primaria son ausencia de hiperpigmentación, manifestaciones de hipopituitarismo, hipoglucemia, sobre todo cuando hay déficit de hormona del crecimiento. Su diagnóstico se basa en la comprobación de insuficiencia del cortisol, se produce por disminución de la ACTH.
Se realiza una prueba de estimulación con ACTH. Su tratamiento es con glucocorticoides. En raros casos se necesita mineralocorticoides. La mayoría requiere sustitución de otras hormonas, ya que el déficit de ACTH aislado es raro. Es muy frecuente ver pacientes que suspenden en forma abrupta el tratamiento esteroideo crónico, obvio, y esto nos lleva a una inhibición de la actividad suprarrenal. Se ve muy frecuentemente en la práctica diaria. Hablamos recién de que podemos tener una insuficiencia suprarrenal por resistencia al glucocorticoides. Se da por alteraciones ya sean congénitas o adquiridas que afectan al receptor del glucocorticoides o produce una hiposensibilidad tisular al cortisol. Esta resistencia es parcial porque si fuera completa sería incompatible con la vida. La concentración de ACTH y cortisol están aumentadas y en algunos casos compensan la resistencia. El incremento de ACTH aumenta la síntesis de andrógenos y mineralocorticoides, por lo que pueden presentar hirsutismo o pubertad precoz. Tanto en pacientes portadores del virus de HIV como en estadios más avanzados como el SIDA, se ha descrito una pequeña resistencia a la respuesta. La insuficiencia suprarrenal aguda es grave y requiere tratamiento urgente. Se puede dar en pacientes con una insuficiencia suprarrenal primaria, la más frecuente, secundaria o terciaria, que interrumpen el tratamiento sustitutivo o presentan intercurrencias infecciosas, trauma, estrés y no aumentaron la dosis. Individuo sano que desarrolla una destrucción masiva y rápida de ambas glándulas, ya sea por causas infecciosas, el meningococo, vasculares, apoplejía o por suprarrenectomía bilateral. Esas son las causas que serían la destrucción masiva de ambas glándulas. La insuficiencia suprarrenal aguda, ¿cuál es la clínica? Postración profunda, anorexia, náuseas, vómitos con deshidratación, hipotensión arterial, dolor abdominal de tipo abdomen agudo, obviamente agudo médico, hipoglucemia, fiebre, shock hipovolémico. Recabar datos de antecedentes previos a esa pérdida de peso, a esa debilidad, esa hiperpigmentación, hace cuánto que la tiene, verificar antecedentes de tratamientos esteroideos, cuál es la dosis y si hubo una suspensión brusca. Ante la presencia de cefalea y amaurosis, solicitar un ataque cerebral porque puede ser una apoplejía hipofisiaria. Los hallazgos: vamos a tener una hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia, aumento de la urea, eosinofilias y linfocitosis. Determinar siempre la concentración de cortisol y ACTH. Si el cortisol es menor a 18 picogramos decilitro, es una situación apremiante. El tratamiento: por vía parenteral, solución fisiológica, por supuesto un paciente que tiene que estar internado. Se le coloca una vía, se le aporta solución fisiológica a goteo rápido, siempre evaluando la presión venosa central. Aportamos glucosa al 5%, cortisol endovenoso 50 miligramos cada 6 horas. Si el paciente responde a las 24 horas, se reduce la velocidad de perfusión y se aumenta la ingesta oral de líquidos. Y se va reduciendo la dosis de cortisol a cada 8 horas. Y luego de 3 a 5 días se pasa a la administración oral de corticoides. Si es necesario administrar fludricortisol, se lo hará cuando las dosis de cortisol sean menores a 50 miligramos día. Bien. La respuesta de suprarrenal en pacientes en situaciones críticas. Aumenta la mortalidad de los pacientes, se relacionan concentraciones plasmáticas de cortisol basal menor a 18 microgramos decilitro tras la administración de 250 microgramos de ACTH.
sintética se mejora la concentración de esteroides. Muchas gracias. Les voy a presentar un caso clínico que es de una colega que me lo prestó. Se trata de una mujer de 27 años, consulta por síncope, con pródromos, mareos y diaforesis. Recuperada en decúbito, no refiere palpitaciones ni dolor torácico. Comenta un cansancio generalizado, apatía, episodios de náuseas y vómitos intermitentes que atribuye a estrés laboral. Ha perdido 8 kilos en 3 meses, coincidiendo con el inicio de los cuadros sincopales. Los hábitos: no fuma, niega consumo de drogas, niega riesgo en sus relaciones sexuales, ha tenido ocasionales hipoglucemias que lo resuelve con ingesta. Tiene un bocio nodular normofuncionante, 2 gestaciones a término normales y un aborto espontáneo durante el primer trimestre. Tiene una amenorrea hace 3 meses y toma anticonceptivos orales. ¿Qué encontramos? Está al examen físico, euneica, en buen estado general, en decúbito, con piernas en alto, algo sudorosa, nota mareos al incorporarse, náuseas sin vómitos, temperatura 37,8, tensión arterial baja de 85-45, la glucemia de 48, frecuencia cardíaca de 115 por minuto, con una saturación normal, un electrocardiograma con 120 latidos por minuto, un test de embarazo negativo. Llama la atención el tono de piel muy oscuro para ser invierno, especialmente en pliegues y en algunas zonas despigmentadas. El cuello no presenta ingurgitación yugular y sí presenta bocio sin exoftalmos. A pesar del aporte de solución fisiológica y glucosa, persiste la tensión arterial baja. Tiene un sodio de 120, un potasio de 5,8 miliequivalentes litro, la función renal y hepática normal y una hemoglobina de 11,5 gramos por decilitro. Los leucocitos son de 15.000 por milímetro cúbico. ¿En qué están pensando? A ver, ¿qué más le pedirían? Bien, esto es el laboratorio de imágenes. La ACTH es de 1564 para un valor normal de 7 a 63. El cortisol de 0,1 microgramos por mililitro, estradiol y progesterona disminuidos, la TSH elevada, T3 y T4 normales, los anticuerpos antiadrenales, antiperoxidasa y antitiroglobulina son positivos, la anticuerpo antitransglutaminasa negativo, serología negativa para hepatitis B, hepatitis C, HIV, citomegalovirus y sífilis, un ataque abdominal con las glándulas suprarrenales normales, ecografía de tiroides con un bocio difuso multinodular y una radiografía de tórax normal. La impresión diagnóstica entonces es un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 con una insuficiencia suprarrenal, tiroiditis de Hashimoto asociada a hipogonadismo. Bueno, chicos, espero haber sido útil. Cualquier duda me comenta. Muchas gracias. Que tengan un excelente año.